Empezamos la clase de esta noche y estamos ya en el capítulo 20 de los 24 capítulos que tiene el libro de Yoshua. Estamos ya cerca del final. Este capítulo y el capítulo siguiente están relacionados directamente y lo que les relaciona es un capítulo, el capítulo 35 del libro de Bemidbar, el libro de Números, que habla de los dos temas, del tema que aparece en el capítulo 20 y del tema que veremos a continuación en el capítulo 21. Solamente que en el libro de Números, en el libro de Bemidbar, el orden es inverso. O sea que primero habla de lo que veremos en el capítulo 21 y solamente después habla de lo que veremos ahora en el capítulo 20. Entonces lo que vamos a hacer va a ser primero leer el capítulo 20 y luego iremos a ver qué ocurre en el libro de Bemidbar y después volveremos al libro de Yoshua y veremos el capítulo 21. Si nos da tiempo todo, que es un poco largo. Ok, empecemos pues con el capítulo 20 del libro de Yoshua. El Señor habló a Yoshua diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: daos las ciudades de refugio que os hablé por medio de Moshe, para que huya allí el homicida que haya herido un alma sin intención y sin premeditación, y os harán de refugio del Redentor de sangre. Huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá sus palabras a oídos de los ancianos de la ciudad. Y lo recogerán con ellos a la ciudad y le darán un lugar y habitará con ellos. Y cuando lo persiga el Redentor de la sangre, no entregarán al homicida en su mano, porque sin premeditación hirió a su prójimo, y no le odia de ayer y de anteayer. Y habitará en esta ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, hasta la muerte del sumo sacerdote que haya en aquellos días. Entonces volverá el homicida a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Y ellos consagraron a Kedesh en Galilea, en la región montañosa de Naftalí, y a Shechem, en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en la montaña de Yehuda. Y más allá del Jardén, al oriente de Jericó, dieron a Betzer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en el Gilad, de la tribu de Gad, y a Golán en el Bashán, de la tribu de Menashe. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el residente que reside entre ellos, para huir allí todo quien hubiera herido un alma sin intención y no muriera a manos del Redentor de sangre hasta comparecer ante la congregación. Ok, este es el capítulo 20. Lo hemos leído todo de golpe, son solamente 9 versículos. Hemos entendido pues lo que hemos entendido, pero ahora quiero ver todo esto en el capítulo 35 del libro de Bemidbar, el libro de Números, y luego volveremos aquí para ver cómo coinciden todas las cosas. Las explicaremos en el libro de Bemidbar y luego veremos cómo coincide con lo que dice aquí. Vamos por partes. Como ya he dicho, antes menciona lo que veremos a continuación en el capítulo 21, que son las ciudades de los levitas. Y empezaremos explicando esto y luego podremos correr en el capítulo 21. Habló el Señor a Moshe en las llanuras de Moab junto al Jardín de Jericó, diciendo: ordena, o sea, ya están acampados
junto a la frontera, junto al río Jardén, a punto de cruzar. Moshe está a punto ya de pasar a mejor vida. Y aquí son los últimos capítulos del libro de Bemidbar y todo el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, que tienen lugar en este pequeño lapso de tiempo, unos pocos meses, en que estuvieron en esta llanura. Habló el Señor a Moshe en las llanuras de Moab junto al Jardín de Jericó diciendo: ordena a los hijos de Israel y darán a los levitas de la herencia de su posesión ciudades para habitar, y ejido alrededor de las ciudades daréis a los levitas. Y serán las ciudades para ellos para habitar, y sus ejidos serán para sus animales, para sus posesiones y para todas sus bestias. O sea que el ejido es una palabra en castellano que hoy en día pocas personas la conocen porque no es de uso cotidiano. Son unos rediles, unas cuadras o algo parecido para los animales, para los huertos y para las bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas, desde la muralla de la ciudad hacia afuera, 1000 codos alrededor. Y me diréis, afuera de la ciudad, al lado oriental, 2000 codos. Al lado sur, 2000 codos. Al lado occidental, 2000 codos. Al lado norte, 2000 codos. Y la ciudad en el centro. Esto será para ellos ejidos de las ciudades. Ok, pues aquí hay una pequeña confusión porque el versículo 4 habla de 1000 codos y el versículo 5 habla de 2000 codos. Vayamos a ver qué significa todo esto. El versículo 4 dice 1000 codos, el versículo 5 dice 2000 codos. El Talmud explica que son dos cosas diferentes. Los primeros 1000 codos alrededor de la ciudad están destinados al ejido en sí, o sea, un espacio en el que están los rediles para los rebaños y los corrales para las aves, para las gallinas, y otros 1000 codos más para viñas y huertos. O sea, 2000 codos en total, los primeros 1000 son los rediles, los corrales, y otros 1000 codos para viñas y huertos. Ok, entonces, puesto que los rediles y los huertos están directamente relacionados con la ciudad, la halajá reconoce estos 2000 codos, que vienen a ser unos 1000 metros, porque cada codo es medio metro, más o menos, alrededor de las ciudades, o sea, 1000 metros, 1 kilómetro alrededor de las ciudades como distancia en que está permitido alejarse en Shabbat. O sea, si alguien vive en un lugar determinado, le está prohibido alejarse del lugar en que está, puesto que hay un versículo que dice que está prohibido salir de tu lugar en el día de Shabbat. Que no salga nadie de su lugar en el día de Shabbat. Y puesto que aquí acabamos de ver que hay 1000 codos alrededor de la ciudad que pertenece a la ciudad y en el que están los rebaños, los corrales, las viñas y los huertos, todo esto se considera como tu lugar. Y por lo tanto, puedes alejarte en Shabbat hasta 1000 metros alrededor de tu lugar, del lugar en que estás. Ok, pues vayamos por partes. En caso de que tuviera su casa aislada en el campo, podría alejarse estos 2000 codos en cualquier dirección desde su casa. O sea, una persona está aquí en el centro, en la casa, tiene 2000 codos cuadrados a su alrededor. O sea, los 2000 codos son desde aquí hacia el este, 2000 codos hacia el norte, hacia el sur o hacia el oeste. Y las esquinas estas,
las esquinas estas, pues ganas un poco más de terreno, porque si fuera un círculo con un radio de 2000 codos, entonces estas esquinas desaparecerían, pero no, nosotros le damos un cuadrado, Shalom Sara, un cuadrado, y entonces nos ganamos las esquinas que son más o menos casi un tercio más de distancia. Esto en caso de que vive en una casa aislada en el campo. Cuando vive en la ciudad, toda la ciudad cuenta como si fuera su casa. Puede alejarse 2000 codos de su ciudad en cualquier dirección. Y esto es lo que hemos visto ahora, el caso de los ejidos, que son los rediles, los huertos. Entonces, alrededor de la ciudad están estos 2000 metros, 2000 codos, 1000 metros, en cualquier dirección, y está permitido alejarse estos 2000 codos en cualquier dirección de la ciudad, como si toda la ciudad fuera tu casa. Y esto se considera tu lugar, estás aún en tu lugar. En caso de que alguien necesite alejarse un poco más, otros 2000 codos como máximo, deberá decidir que su casa está aquí aislada al final de estos 2000 codos de rediles y de huertos. ¿Y cómo lo hace para decidir que su casa está allí? Sencillamente colocando allí su comida o parte de su comida de Shabbat. Si una persona que vive aquí dentro de esta ciudad coloca su comida aquí al cabo de estos 2000 codos, entonces podrá alejarse de la ciudad estos 2000 codos hasta el lugar en que ha puesto la comida y otros 2000 codos más para llegar a casa de su vecino, de su amigo que vive un poco más alejado. Y así podrá ir 2000 codos más a partir de este lugar. Todo esto es una alajá que surge directamente de lo que estamos viendo ahora aquí en el capítulo 35 del libro de Bemidbar, del libro de Números. Ok. Las ciudades que daréis a los levitas serán las 6 ciudades de refugio. Estos 2000 codos que hemos dicho ahora no son solamente en ciudades de levitas, es en cualquier ciudad de Israel, debería darse así. Actualmente no se hace caso, por desgracia, porque estos 2000 codos de ejidos alrededor de la ciudad, está prohibido que se conviertan en ciudad. Y está prohibido que estos 2000 codos también se conviertan en campo. O sea, que se forman un cinturón de 2000 codos alrededor de las ciudades que impiden que las ciudades crezcan más. En caso de que la población dentro de la ciudad crezca y ya no haya lugar dentro de la ciudad para más habitantes, la solución es que los hijos pues que vayan a edificar una nueva ciudad alejada de allí y que pueblen una nueva ciudad, que funden una nueva ciudad. Esta es la solución, porque está prohibido, según la Torá, está prohibido que la ciudad crezca más de lo que es en su origen. En caso de que la población crezca, como ya digo, pues que vayan a fundar una nueva ciudad. Y así, de este modo, los habitantes de la ciudad nunca quedan demasiado alejados del campo, de la tierra. Y esto es muy importante, que todos los habitantes de la tierra de Israel estén directamente relacionados con la tierra. Francesc pregunta si estas ciudades tienen un tamaño o población estipulados. La respuesta es que no. Depende del tamaño que tengan en el momento de ser fundadas.
en el momento de construir las murallas. Cuando se construyen las murallas, ya está. Esto es lo que decide el tamaño de la ciudad. Puede ser una ciudad no amurallada, que vaya creciendo todo lo que quiera, y en este caso, pues no hay tampoco esta alajá de los 1000 codos alrededor, de los 2000 codos alrededor. Esto es solamente cuando se construye la muralla alrededor. Normalmente las ciudades tenían interés en construir una muralla para evitar peligros, etcétera, pero aún así había muchos que vivían en caseríos aislados y en caso de peligro se refugiaban en la ciudad. Esto, por supuesto, pero cuando estos caseríos empezaban ya a crecer, los hijos y los cuñados, etcétera, empezaban a agruparse alrededor del caserío, y el caserío empezaba a tener un tamaño determinado, entonces en un momento determinado, decidían construir una muralla alrededor. En este momento esto se convierte en ciudad. La verdad es que sí que existe un tamaño mínimo de ciudad, que son 120 habitantes. Menos de 120 habitantes no se considera ciudad. Habitantes significa ciudadanos de 20 años para arriba. Cuando llegamos a 120 habitantes de 20 años para arriba, esto ya puede considerarse una ciudad en caso de que construyan muralla alrededor. Ok. Dice el versículo 6 que las ciudades que daréis a los levitas serán las 6 ciudades de refugio, que aún no hemos estudiado, que veremos ahora a continuación. Estas 6 ciudades de refugio que daréis para que el asesino huya a ellas. Y aparte de estas 6 ciudades, sobre ellas les daréis a los levitas 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, ellas y sus ejidos. Y las ciudades que daréis a los levitas de la posesión de los hijos de Israel. O sea, las menguáis, las restáis de la posesión de las tribus de los hijos de Israel. Del mayor, de la tribu mayor, incrementaréis, daréis más ciudades. Y del menor menguaréis. Cada uno según su herencia que herede, dará de sus ciudades a los levitas. Cuando digo sobre ellas, significa que tanto las ciudades refugio como el resto de las ciudades levíticas servían como refugio para el asesino que quería refugiarse en ellas. La diferencia era que en las 6 ciudades refugio oficiales podía albergarse gratuitamente y no necesitaba pedir permiso de nadie. Y la ciudad con el ejido alrededor le captaba para que el redentor de sangre no pudiera matarle. En cambio, en el resto de las ciudades levíticas, en las otras 42 ciudades, debía pedir permiso para vivir allí y debía pagar alquiler, y solamente después la ciudad le captaba. Captaba significa que ya estás a salvo, que el refugio entra en actividad, se convierte en refugio. Hasta en caso del resto de las 42 ciudades levíticas, mientras no hayas llegado a un compromiso con el tribunal que está a la entrada en la puerta de la ciudad, mientras no hayas llegado al compromiso, la ciudad no se ha convertido aún en refugio para ti. Y si viene el redentor de sangre y le mata, pues está en su derecho. Ok. Veremos todo esto un poco más ampliado a continuación. Todo esto es el tema de las ciudades levíticas.
Y ahora pasamos a las ciudades refugio, que está a continuación en el mismo capítulo 35 del libro de Bemidbar. Habló el Señor a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, seleccionaréis para vosotros ciudades de refugio serán para vosotros, y huirá allí el asesino que hiera un alma sin intención, o sea, que mate a alguien. Y serán para vosotros las ciudades de refugio del Redentor, o sea, para refugiarse del Redentor. Y no muera el asesino hasta que comparezca delante de la congregación para el juicio. He cometido un pequeño error en el libro de Yoshua. Cuando he copiado la traducción, aparece la palabra homicida. No es correcto. En hebreo no hay diferencia entre asesino y homicida, y yo quería unificarlas y dejarlo todo como asesino, y se me pasó por alto corregir en el libro de Yoshua. Aquí en el libro de Bemidbar sí que lo he corregido, he puesto solamente la palabra asesino. Hay que tenerlo esto en cuenta y luego veremos la diferencia que hay entre una cosa y otra. La diferencia entre homicida y asesino es solamente en la legislación actual, moderna. Antiguamente a todos se les llama, en el Tanaj, en la Torah, a todos se les llama asesinos, y tenemos en cuenta que los hay que son asesinos premeditados y los hay que lo han hecho sin querer, y esto es lo que veremos nosotros aquí ahora a continuación. Y es lo que dice aquí el versículo 12: estas ciudades serán para vosotros ciudades para refugio del Redentor, y no muera el asesino hasta que comparezca delante de la congregación para juicio. O sea que el asesino lo traen a juicio y entonces se decide qué hacer con él, como veremos a continuación. Versículo 13. Y las ciudades que daréis, 6 ciudades de refugio serán para vosotros. En total, 3 ciudades daréis al otro lado del Jordán, y 3 ciudades en la tierra de Canaán serán ciudades de refugio. Conocemos la ubicación de las 3 ciudades que estaban en el lado occidental del Jordán. Kedesh Naftali, aquí en el norte, en la Galilea norte. La ciudad de Shechem, en el centro de la tierra de Israel, que es Siquem o Nablus hoy en día. Y la ciudad de Hebrón, en la tierra de Yehudá, en la tribu de Yehudá, aquí al sur, enfrente al Mar Muerto. No sabemos dónde estaban ubicadas exactamente las otras 3 ciudades al lado este del Jordán. Solo sabemos que deben ser paralelas más o menos de las 3 que están en el lado occidental. O sea que una estaría más o menos por aquí en la zona del Golán, esta ciudad se llamaba Golán, y la zona antiguamente se llamaba el Bashán. Entonces una primera ciudad estaría por aquí, otra segunda ciudad, Ramot del Gilad, estaría más o menos por aquí, y otra ciudad, Betzer, estaría más o menos por aquí. Pero no sabemos exactamente dónde están ubicadas estas 3 ciudades. Versículo 15: para los hijos de Israel y para el forastero y para el peregrino. Forastero es el ger, el que se ha convertido al judaísmo, el que vive entre nosotros y ha aceptado todos los mandamientos de la Torá y se ha convertido en parte del pueblo de Israel. Mientras que el peregrino es el turista, el que está de paso. ¿Hasta cuándo han existido? Parece ser que solamente en tiempos del primer templo. Puede que en el segundo templo también hubiera, pero no hay
testimonios en la época yo no conozco, por lo menos, yo no conozco testimonios de que en tiempos del segundo templo estas ciudades funcionaran por el sencillo motivo de que gran parte de la época del segundo templo los judíos vivían únicamente en la parte sur de Jerusalén y hacia el sur, porque más al norte estaban los samaritanos. Tal vez en Galilea también hubiera un núcleo de ciudades o de pueblos habitados por judíos y se sabe que existían, pero estaban separados de los judíos que vivían en la tierra de Judea por la zona, por la franja de los samaritanos, y ya este tema de ciudades de refugio quedó algo olvidado. Hay otros motivos que no he mencionado aquí y que tal vez ahora a continuación, cuando veamos las normas que están relacionadas con esto, mencionemos el nuevo motivo. Versículo 15. Para los hijos de Israel y para el forastero y para el peregrino de entre ellos serán estas 6 ciudades por refugio, para que huya allí todo quien hiera un alma sin intención. Y si con un objeto de hierro lo hirió y murió, es un asesino. Morir será muerto el asesino. Esto es un caso claro de que este asesinato merece ya pena de muerte. Si le golpeas con un objeto de hierro, entonces está claro que intentas matar a esta persona. Y por lo tanto, si hay testigos y si hay las condiciones que veremos a continuación, entonces es reo de muerte y le aplican la pena de muerte. Versículo 17. Y si con una piedra en la mano, por la cual pueda morir, lo hirió y muere, es un asesino. Morir será muerto el asesino. En este versículo vemos que cuando habla de una piedra, añade la condición por la cual pueda morir. Por la cual pueda morir. En el objeto de hierro no pone esta condición, porque cualquier objeto de hierro es capaz de matar a una persona. En cambio, una piedra ya es diferente. Una piedra necesita un tamaño determinado, una fuerza determinada, una forma determinada de la piedra para que pueda causar la muerte. También, por supuesto, en qué lugar le ha golpeado. Esto lo veremos también a continuación. Versículo 18. O si con un objeto de madera en la mano por el cual pueda morir lo golpeó y muere, es un asesino. Morir será muerto el asesino. Aquí vemos estos 3 versículos 16, 17 y 18 que hablan de un asesino que tiene la intención de matar al otro, o por lo menos que lo hace con un objeto que es capaz de matar. Veremos a continuación que para dar muerte a un asesino tiene que haber testigos que le amonesten, que le avisen, que le digan no hagas esto y si lo haces recibirás la pena de muerte. Y se cumplen estas condiciones, que es con un objeto que es capaz de matar a una persona, entonces está claro que este es un asesino y se le aplica la pena de muerte. Versículo 19, el redentor de sangre, él matará al asesino, cuando se encuentre con él, lo matará. Versículo 20, y si con odio lo empujó o le arrojó algo mientras lo acechaba y murió, o si en enemistad lo hirió con la mano y murió, morir será muerto el golpeador, es un asesino. El redentor de sangre matará al asesino cuando se encuentre con él. O sea, aquí
está hablando de este redentor de sangre, el redentor de sangre que es un familiar directo del asesinado, del muerto. Entonces, él tiene no solamente el derecho, sino también la responsabilidad de que el asesino reciba su castigo de muerte. Es su responsabilidad. En primer lugar, le persigue, le obliga a escaparse, a huir, a entrar en una ciudad refugio de la que le sacarán luego y le llevarán ante el tribunal para ver cuál es su caso, si se merece pena de muerte o se merece otra cosa. Y esto es importante de que haya un redentor de sangre con esta, ¿cómo se llama esto? Con la posibilidad de dar muerte al asesino, con la prerrogativa de dar muerte al asesino, para que el asesino huya, para que el asesino llegue al tribunal como debe ser. Porque cuando no hay una persona que sea responsable de que el asesino llegue ante juicio, entonces pueden darse casos de que el asesino queda impune. Versículo 22. Hasta ahora hemos visto una persona que tiene intención de matar. Versículo 22. Y si súbitamente, sin enemistad, lo empujó o le arrojó cualquier objeto sin acecharlo, o cualquier piedra que pudo matarlo y sin ver, le cayó encima y murió, y él no es su enemigo ni buscaba su mal, juzgará a la congregación entre el asesino y el redentor de la sangre conforme a estas ordenanzas. Y ahora vamos a ver un poco de las condiciones estas para cómo se aplicaban estos castigos. Existen varias posibilidades. Primera posibilidad, en caso de que claramente el asesino sea reo de muerte, con testigos que le amonestaron antes del crimen diciendo, no hagas esto, pues si lo haces serás reo de muerte. Y el asesino dijera, claramente dice, no le importa y está dispuesto a morir, y en esta situación ha cometido el crimen, entonces recibe la pena de muerte de manos del tribunal. O sea, es una condición muy extrema, solamente en este caso se le puede dar pena de muerte, en que le avisan, le dicen no hagas esto porque si lo haces recibirás pena de muerte, y él dice me da igual, estoy dispuesto a morir. Si no lo dice, aunque le escuche perfectamente y se hace el tonto y no contesta, no podemos aplicarle pena de muerte. El tribunal no puede aplicarle pena de muerte. Segundo caso. En caso de que claramente sea inocente. Por ejemplo, cuando se trata de un claro accidente, totalmente fuera de la responsabilidad de la persona, en que el asesino no tiene ninguna culpa, o que ocurrió algo extraordinario que normalmente nunca ocurre. En este caso, el tribunal absuelve al reo y puede volver libremente a su casa. Ok, entonces estos dos casos son los dos casos extremos de que es reo de muerte o que es inocente. Quedan otros dos casos intermedios. En caso de que fuera por accidente, como los que ocurren normalmente, aunque el asesino no tuviera intención de matar a nadie. En este caso, su castigo es que huya a la ciudad refugio y allí se salve. Porque este accidente no tendría que ocurrir. Y si ocurre, pues tienes parte de la responsabilidad, y esta parte de responsabilidad
te salva de la muerte en manos del tribunal, pero te obliga a huir a la ciudad refugio y allí se salva. Cuarto caso. En caso de que se trate de un acto casi premeditado, aunque no tuviera intención de matar. Por ejemplo, hoy en día, si alguien conduce un coche después de tomarse una cerveza o unas copitas, se considera un caso casi premeditado. No podemos darle pena de muerte en el tribunal. Pero esta persona tendría que ir con más cuidado y no lo hizo. Y en este caso el tribunal no puede darle pena de muerte, puesto que no lo hizo intencionadamente, no mató con intención de matar, el accidente que tuvo no fue con intención de matar, pero tampoco puede huir a la ciudad refugio, sino que su caso será que deberá huir interminablemente del Redentor de sangre. Y si éste le encuentra y le mata, no podrán culpar al Redentor de sangre, no podrán culparle de nada. Porque en este caso, este borracho que se ha subido al coche es casi premeditado, es casi seguro que vas a causar un desastre. Y por lo tanto, si lo has hecho, el tribunal no puede matarte, pero el Redentor de sangre sí que puede matarte. Y tú tendrás que estar huyendo de él continuamente. Y la ciudad de refugio no sirve para nada. Y tendrás que seguir huyendo y escondiéndose durante toda su vida. Porque eres un criminal. Y te mereces lo peor. Y aquí quedan también aquellos que asesinan en presencia de un solo testigo o aquellos que no aceptaron la amonestación. Por ejemplo, el caso que hemos dicho antes, hay testigos y le dicen, no hagas esto porque si lo haces te mereces pena de muerte. Y él se hace el tonto y no dice nada. Y el tribunal tiene claro que esta persona ha escuchado a los testigos, ha oído lo que le han dicho, pero se ha hecho el tonto y el tribunal no puede ejecutar su castigo. Entonces esta gente es peor aún. Tú te has hecho el tonto, pues ahora sigue haciendo del tonto, tendrás que esconderte constantemente del Redentor de sangre. Por supuesto que los jueces deben tener en cuenta las circunstancias. Si fue herido con un objeto contundente que podía causar la muerte, o en un lugar sensible del cuerpo en que podía morir, como mencionan los versículos que hemos visto, al igual que deben averiguar si había antecedentes violentos en el caso del asesino este. Ok, entonces esto solamente son unos pequeños botones de muestra para que veamos que los tribunales en aquellos tiempos, según dice el Talmud, ya hace más de 2000 años, ya tenían todo esto muy claro. En el momento en que la Torá fue entregada, todo esto ya entra dentro de las leyes nuestras. Versículo 5. Volvamos a leer el 24. Juzgará a la congregación, y vayamos al versículo 25, y salvará a la congregación, al asesino, de mano del Redentor de sangre, y lo devolverá a la congregación a su ciudad de refugio, a la cual huyó, y habitará en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con aceite santo. Salvará a la congregación. El Talmud menciona estos dos versículos como si fueran uno solo. Juzgará la congregación y salvará a la congregación. Puesto que el tribunal debe procurar la salvación del acusado y aplicar la pena de muerte solo en casos que no tengan ningún tipo de excusa, según sean capaces de encontrarlas. Uno de los medios es al investigar a los testigos, en que pueden y deben inquirir las circunstancias del testimonio, puesto que los testigos deben ser fidedignos. Y si sabemos que han mentido en alguna ocasión,
y no se han arrepentido, entonces su testimonio no tiene ningún valor. O si tienen una enemistad conocida con el acusado, o una amistad especial con el asesinado. Entonces el tribunal deberá averiguar hasta qué punto esta amistad o enemistad han influido en el testimonio. Por supuesto que se interroga a cada testigo por separado de modo que no sepan lo que ha contestado el otro. Y el tribunal intentará descubrir si se han confabulado contra el acusado. En algunas ocasiones la respuesta de que no lo sé o que no me acuerdo podrá ser aceptada, pero en casos determinados significará que todo el testimonio queda invalidado y el acusado no puede ser castigado por el tribunal. Tampoco se aceptan rectificaciones de los testigos. Si el testigo dice una cosa y luego dice, no, en realidad fue otra cosa, cuando la corrección desmiente por completo el testimonio que he dado anteriormente, entonces esta rectificación no sirve para nada. Por ejemplo, si dice, le golpeó con un martillo, y luego dice, no fue con un martillo, fue con una piedra. Entonces, esta corrección desmiente lo que has dicho anteriormente y por lo tanto no registramos esta corrección. Te quedas con lo que has dicho antes del martillo. Y si luego resulta que quedas desmentido por el otro testigo, entonces el testimonio queda anulado porque no coinciden. Lo que has dicho en primer lugar es lo que cuenta. Y no puedes desmentirte, porque en caso de desmentirte significa de que tu palabra no sirve para nada, tú no haces caso, no eres de fiar, tu palabra no es de fiar. En fin, estos son unos pocos ejemplos para que podáis ver cómo funcionaban los tribunales. Y ahora vayamos al tema de la ciudad de refugio. Hemos visto que las ciudades refugio son parte de las ciudades levíticas y que en realidad todas las ciudades de los levitas pueden albergar a los homicidas, puesto que las ciudades levíticas son principalmente una especie de ciudades universitarias o grandes centros educativos. Los levitas tenían por misión salir de sus ciudades para visitar los pueblos vecinos, para enseñarles la Torá en general, y las normas de respeto y cuidado por la vida humana en especial. En caso de homicidio, llegará a su ciudad el acusado y se quedará a vivir en ella. Y esta estancia puede durar muchos años. De esta manera, el homicida vivirá en un ambiente de estudio destinado especialmente a cambiar su forma de pensar y de su forma de relacionarse con sus compañeros y vecinos. En caso de que el homicida sea un estudiante, deberá emigrar su maestro junto con él a la ciudad de refugio, puesto que nosotros queremos que el estudiante siga creciendo y no podrá hacerlo sin su maestro. Y además el maestro, que tiene que emigrar a la ciudad refugio, tiene parte de la responsabilidad de su alumno al no haberle enseñado correctamente a respetar la vida del prójimo. Igualmente, en caso de que el maestro sea el homicida, sus alumnos deberán trasladarse con él a la ciudad de refugio, puesto que los alumnos también son parte de la vida del maestro, y sin ellos el maestro se queda sin vida, su vida no tiene sentido. Como ha preguntado antes Francesc, por desgracia los levitas no siempre llevaron a cabo correctamente su misión de enseñanza, o no pudieron asentarse en todas las ciudades que les fueron asignadas, de modo que quedaron extensas zonas fuera de la cobertura de la enseñanza de los levitas, como podremos ver sus graves consecuencias en los libros que veremos a continuación. En general, nosotros buscamos conocer los ideales que nos indica la Torá
Y luego estudiamos el texto bíblico y vemos las diferencias, de modo que podemos intentar averiguar cuál fue el error que les llevó a tal situación. Ya hemos visto anteriormente que los libros proféticos Nevi'im, que es la segunda parte del Tanaj, están divididos en dos grupos muy claros. Los 4 primeros, Yoshua Shoftim, Yoshua y jueces, Shmuel, que los cristianos lo dividieron en 2, y Reyes, que también los dividieron en 2. Estos 4 libros en las Biblias cristianas son denominados libros históricos. En ellos el mensaje profético es suficientemente claro y muy pocas veces es necesario decir, ¿veis? Esto os ha ocurrido por haber hecho tal cosa. Mientras que en los libros del segundo grupo, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yehezquiel y los otros 12, los profetas tienen que explicar al público cuál ha sido el pecado y el porqué del castigo, puesto que su sensibilidad espiritual ha decaído y ya no son capaces de entender cuál ha sido el problema y por qué he recibido yo este castigo. Y parece ser que hoy en día es aún más grave, que no hay quien nos explique y tenemos que estudiar estos libros del Tanaj para intentar entender en la situación en que estamos y cómo solucionarla. Hoy en día es mucho más difícil, más complicado. Dice el versículo que el homicida tendrá que habitar en esta ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Qué tiene que ver el sumo sacerdote con todo esto? Pues lo que hemos dicho hace un momento, que todos los levitas y los sacerdotes entre ellos son los encargados y responsables de la educación del pueblo. Y el sumo sacerdote es el ministro de educación, sumo responsable de la educación. Los casos de asesinato, o según la terminología actual, homicidio involuntario, se deben normalmente a graves descuidos en que no tendrían que haber llegado a tales circunstancias. Cada uno de los miembros del pueblo debe ser consciente de la enorme importancia de la vida humana y del infinito cuidado que debe tenerse para evitar no tan solo la muerte, sino cualquier tipo de herida física a otra persona. Cuando esta precaución no ha sido asimilada por la gente, el principal responsable es el sumo sacerdote. De modo que el homicida llega a la ciudad refugio y piensa, si hubiera sabido que a causa de mi imprudencia tendré que pasarme la vida en esta ciudad sin posibilidad de salir, no lo hubiera hecho. Y no tarda en comprender que la culpa la tiene el sacerdote que no me enseñó a ir con más cuidado. Y así llega a desear que muera el sumo sacerdote como sumo responsable de su doble desgracia, de la desgracia de haber cometido este homicidio y la desgracia de tener que estar ahora en la ciudad refugio. Por esto, para evitar que los homicidas rezaran por la muerte del responsable, la madre del sumo sacerdote enviaba regalos a los homicidas recluidos en las ciudades refugio, cuando en realidad la verdadera respuesta debería ser que la institución sacerdotal renovara y reavivara sus esfuerzos educativos para evitar que se repitieran casos parecidos. El Talmud nos explica que hay casos extraordinarios cuando el homicidio tiene lugar en un momento en que no hay sumo sacerdote, entonces no podrá salir nunca de la ciudad refugio. O cuando el homicida es el sumo sacerdote, o cuando el asesinado es el sumo sacerdote, entonces el asesino tampoco podrá salir nunca de la ciudad refugio. En caso de que un levita sea el homicida tendrá que huir a otra ciudad que no sea la suya. Y en caso de que un homicida que ya está en una ciudad refugio vuelva a asesinar de modo que tiene que huir de nuevo, entonces basta con que salga de un barrio a otro dentro de la misma ciudad, en que ya está, puesto que no puede salir de esta ciudad. Ok, entonces hemos intentado entender cómo funciona todo esto. Nos quedan por ver unos versículos muy importantes.
Bueno, primero veamos esto de aquí, versículo 26. Y si sale el asesino de los límites de la ciudad de refugio a la cual pudo huir, y lo halla el redentor de sangre fuera de los límites de su ciudad de refugio, y asesinará el redentor de sangre al asesino, no tiene sangre. O sea, el redentor puede asesinar al homicida impunemente, puesto que este homicida no tiene sangre, el redentor de sangre no ha derramado ninguna sangre, no ha hecho nada. ¿Qué quieres? Yo no he hecho nada. Esta persona no tiene sangre, puesto que en su ciudad de refugio habitará hasta la muerte del sumo sacerdote. Y después de la muerte del sumo sacerdote, volverá el asesino a su posesión. Estas cosas serán decreto de juicio para vosotros por vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Todo a quien hiriera un alma, según la boca de los testigos, asesinará al asesino. Y un testigo no contestará por un alma para morir. O sea, un solo testigo no sirve para nada, tienen que ser 2 testigos y tienen que amonestarle, como dice aquí, según la boca de los testigos, tendrán primero que avisarle al criminal que no haga esto, y si lo haces tendrás pena de muerte. Esto se aprende de aquí, de este versículo. Versículo 31 y 32 son muy importantes. No tomaréis rescate por el alma de un asesino que es culpable de muerte, pues morir será muerto. Y no tomaréis rescate por el que ha huido a su ciudad de refugio para que vuelva y habite en la tierra, en su tierra original, hasta que muera el sacerdote. ¿Qué significa estos 2 rescates? Puesto que en capítulo 21 del libro de Shemot, el Éxodo, dice que cuando un buey de una persona mata a alguien, el dueño es reo de muerte. Es tu responsabilidad de que tus animales no causen muertes de otras personas. Tú te mereces morir, pero puedes y debes rescatar tu propia muerte pagando un rescate a los herederos del muerto. Esto es cuando tu animal ha dado muerte. Pero aquí se trata de un homicidio en que la persona misma es la que ha causado la muerte del otro. Entonces no puede pagarse ningún rescate para evitar tener que ir a la ciudad refugio, como tampoco podrá hacerse para librarse de la pena de muerte en caso de ser un asesinato premeditado. O sea que existe la posibilidad de rescate, pero no en estos casos. Y no ultrajaréis la tierra en que estáis, porque la sangre ultraja a la tierra, y la tierra no será expiada, a la tierra no será expiada la sangre derramada en ella, excepto por la sangre del que la derramó. Y no impurificaréis la tierra en que habitáis, en medio de la cual yo resido, pues yo, el Señor, resido en medio de los hijos de Israel. Así podemos volver ahora al capítulo 20, hemos visto todo el capítulo 35 del libro de Bemidbar, que es la fuente de la que surge todo lo que vemos ahora en estos capítulos 20 y 21 del libro de Yoshua. Podemos volver aquí y vemos que todo esto coincide ahora exactamente con lo que hemos estudiado en el libro de Bemidbar. Veamos de nuevo, para que huya allí el homicida que haya herido un alma sin intención y sin premeditación, y os serán de refugio, de redentor de sangre. Huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta es el tribunal de la ciudad, y expondrá sus palabras a oídos de los ancianos de la ciudad, y los recogerán con ellos en la ciudad y le darán un lugar gratis, si es una de las 6 ciudades refugio, y habitará con ellos. Y si no es una de las 6 ciudades refugio, pero es una de las otras 42 ciudades levíticas, entonces paga el alquiler de la casa y podrá habitar con ellos. Y cuando lo persiga el redentor de la sangre, no entregarán al homicida en su mano, porque sin premeditación hirió a su prójimo y no le odia de ayer y de anteayer. O sea, de aquí vemos también lo que hemos visto antes, que en caso de que sea
un caso en que no tenía premeditación, entonces no es pena de muerte. Y habitará en esta ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y luego hasta la muerte del sumo sacerdote que haya en aquellos días. Entonces volverá el homicida a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Y ellos consagraron a Kedesh en Galilea, en la región montañosa de Naftalí, y a Shechem en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en la montaña de Judá, y más allá del Jardén, al oriente del Jericó, dieron a Betzer en el desierto, en la llanura de la tribu de Reuben, a Ramot en el Gilad de la tribu de Gad, y a Golán en el Bashán de la tribu de Menashe. Estas fueron, ya hemos visto anteriormente, hemos visto el mapa donde estaban estas 6 ciudades, estas 3 ciudades que conocemos y las otras 3 más o menos en el otro lado del Jardín. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el residente que reside entre ellos, para huir allí todo quien hubiera herido un alma sin intención y no muriera a mano del Redentor de la sangre hasta comparecer ante la congregación. Bueno, ahora viene el capítulo 21, nos quedan 5 minutos de clase y no nos va a dar tiempo de ver todo el capítulo, pero creo que lo vamos a empezar y tal vez sí que nos dé tiempo porque en realidad no es muy complicado, es un poco largo pero no complicado. Se acercaron los cabecillas de los padres de los levitas al sacerdote Elazar y a Yoshua ben Nun y a los cabecillas de los padres de las tribus de Israel. Y les hablaron en Shiloh, en la tierra de Canaán, diciendo: el Señor ordenó por mano de Moshe darnos ciudades para habitar, con sus ejidos para nuestro ganado, como hemos visto en el principio del capítulo 35 de Bamidbar, de Números. Y dieron los hijos de Israel a los levitas de su heredad, o sea, ciudades de su heredad, según la boca del Señor, estas ciudades con sus ejidos. Bueno, vamos a ver. Los levitas se dividen en 3 grandes familias y una de ellas se divide en 2. Las 3 grandes familias son Gershon, Kehat y Merari. Estas son las 3 grandes familias. Pero la familia de Kehat se divide en 2. Los descendientes de Aarón y el resto de los hijos de Kehat. Y con esto tenemos en realidad 4 grupos. Así vemos el versículo 4. Salió la suerte a las familias de los Kehatitas y fue a los hijos del sacerdote Aarón, de los levitas. Recibieron de la tribu de Judá, de la tribu de Shimón y de la tribu de Benjamín por sorteo 13 ciudades. Y el resto de los hijos de Kehat recibieron de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Menashe por sorteo 10 ciudades. Y a los hijos de Gershón recibieron sus ciudades de entre las familias de la tribu de Isachar, de la tribu de Asher, de la tribu de Naftalí y de la media tribu de Menashe en Bashán por sorteo 13 ciudades. Y a los hijos de Merari, según sus familias, de la tribu de Reuben, de la tribu de Gad y de la tribu de Zebulún, 12 ciudades. Y dieron los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, como el Señor había ordenado por mano de Moshe por sorteo. Veamos aquí un esquema para entenderlo un poco mejor. A ver. Los levitas hemos dicho que son Gershón, Kehat y Merari, pero Kehat se dividen en aharonitas, sacerdotes, y los otros Kehatitas. Kehat aharonitas recibieron de Judá y de Shimón juntos, porque son juntos estas 2 tribus, recibieron 9 ciudades, y de Benjamín 4, total 13.
Los otros miembros de Kehat, los otros hijos de Kehat, que son solamente levitas, de Efraim 4 ciudades, de Dan 4 y de medio Menashe 2 ciudades, total 10. Los Gershunitas, de Isachar 4, de Asher 4, de Naftali 3 y de medio Menashe 2, total 13. Y la familia de Merari, de Reuben 4, de Gad 4 y de Zvulun 4, total 12, y todas en total 48 ciudades. Estas son las 48 ciudades refugio de, ciudades levíticas. Las 48 ciudades levíticas. Visto el esquema, ahora podemos correr un poco viendo los nombres de las ciudades. Es un poco tedioso, pero en fin, no es tan complicado. Versículo 9. Y dieron de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Shimón. Esto le dedicamos en otra ocasión, Sara, si te parece bien, porque ahora tenemos el tiempo un poco justito y quiero terminar el tema del capítulo 21 aquí y no quiero prolongarle demasiado. Hablemos de esto en otra ocasión. ¿De acuerdo? Ok. Versículo 9. Y dieron de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Shimón, que viven juntos, estas ciudades que aquí se mencionan por nombre. Y fue para los hijos de Aarón, de las familias de los Keatitas, de los hijos de Leví, porque de ellos fue la suerte primero. No, Sara, no tienes que pedir perdón, está bien, estás en tu derecho de pedir explicaciones, solo que yo tengo que pedir perdón por no poderte dar la respuesta ahora, pero te la daré a continuación, en otra ocasión. Versículo 11, les dieron Kiriat Arba, padre de Anak, que es Hebrón, en la montaña de Judá, con los ejidos alrededor. Y el campo de la ciudad y los patios los dieron a Caleb ben Yefuné como propiedad suya. Porque en esta ciudad tenemos un problema. Porque Kiriat Arba le corresponde a Caleb, lo vimos en el capítulo 15. Pero es una ciudad refugio y también es una ciudad levítica. Todos los cargos recaen sobre esta ciudad. Entonces, ¿cómo lo hacen? La ciudad en sí es de los levitas, el campo de la ciudad y sus patios, o sea, los caseríos que hay alrededor, los dieron a Caleb como propiedad suya, y así se reparte en esta ciudad. Sigamos, versículo 13, repite, porque se ha atascado con el tema de Caleb. Repite, a los hijos del sacerdote Aarón les dieron por la ciudad refugio de homicida Hebrón con sus ejidos, y Libná con sus ejidos, y Yatir con sus ejidos, y Eshtemoa con sus ejidos, y Jolón con sus ejidos, y Dvir con sus ejidos, y Ain con sus ejidos, y Yutá con sus ejidos, y Bet-Shemesh con sus ejidos, 9 ciudades de estas dos tribus. De aquí da la impresión de que la tribu de Yehudá y la tribu de Shimón vivían juntos en las ciudades, en estas ciudades, que no son ni de uno ni del otro, sino de ambos. Continuamos con la tribu de Binyamin. De la tribu de Binyamin, Gibón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Salmón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Aarón, los sacerdotes, 13 ciudades con sus ejidos, como hemos visto ya en el esquema. Y a las tribus de los hijos de Kehat, los levitas, el resto de los hijos de Kehat, fueron las ciudades de su suerte de la tribu de Efraim. Y les dieron la ciudad de refugio del homicida Shem, con sus ejidos, en la montaña de Efraim, y Gezer con sus ejidos, Kivtzaim con sus ejidos, Bet-Jorón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibtón con sus ejidos, Ayalón con sus ejidos, Gatrimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Menashe, les dieron por suerte Taanach con sus ejidos, Gatrimón con sus ejidos, 2 ciudades, a pesar de que esta ciudad de aquí, Gat-Rimón, se repite,
pues son dos diferentes porque una está en la tribu de Dan y la otra en la tribu de Menashe. No es la misma Gat Rimón, hay dos. Todas las ciudades, 10 con sus ejidos para las familias del resto de los hijos de Kehat. Para los hijos de Gershon, de las familias de los levitas, de la media tribu de Menashe les dieron Golán en Bashan, ciudad de refugio para el homicida, con sus ejidos, y Bestra con sus ejidos, 2 ciudades. Y de la tribu de Isachar les dieron Kishión con sus ejidos, Dabra con sus ejidos, Yarmut con sus ejidos, Enganim con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Asher les dieron Mishal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Helkat con sus ejidos, Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Naftalí les dieron Kedeset de Galilea, en la ciudad refugio del homicida con sus ejidos, Hamoddor con sus ejidos, Cardán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los Gershonitas, según sus familias, eran 13 ciudades con sus ejidos. Y finalmente las tribus de los hijos de Merari, el resto de los levitas, les dieron de la tribu de Zebulún, Yokneam con sus ejidos, Kartá con sus ejidos, Dimná con sus ejidos, Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Aquí hay 2 versículos que no cuentan como versículos, porque en unas versiones aparecen estos versículos y en otras versiones no aparecen estos 2 versículos, y aquí los he puesto entre paréntesis y no tienen numeración. En el libro de Crónicas se repite toda esta lista de las ciudades de los levitas y sí están mencionados estos 2 versículos con numeración, y por lo tanto hay quien los incluye y hay quien no los incluye. Aquí los mencionamos por lo menos, aunque no tengan numeración. De la tribu de Reubén, Betzer con sus ejidos, Yatza con sus ejidos, Kedemot con sus ejidos, y Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Gad, la ciudad refugio del homicida, Ramot en Gilad con sus ejidos, Mahanaim con sus ejidos, Heshbon con sus ejidos y Azer con sus ejidos, todas las ciudades 4. Todas estas fueron las ciudades de los hijos de Merari, según sus familias, el resto de las familias de los levitas, y fue su suerte 12 ciudades. Y con esto terminamos el tema de Merari. Y conclusión de todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos, y eran estas ciudades, cada ciudad con sus ejidos alrededor. Así fue con todas estas ciudades. Conclusión. Y dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y les dio reposo el Señor en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No cayó ni una sola palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo vino. Y dicen los comentaristas, entonces, ¿por qué tardaron tanto en conquistar? Y veremos en continuación en el libro de Jueces que no consiguieron conquistarlo todo, fue a causa de su pereza. No fue por un impedimento, digamos, divino que les impidiera llevar a cabo el resto de la conquista. Si se hubieran esforzado un poco más, lo hubieran conseguido sin ningún problema. Los pactos que hicieron con el enemigo, como veremos en el libro de Shoftim, los pactos que hicieron con ellos fueron los que les frenaron, les impidieron acabar correctamente con todas las conquistas. Ok, con esto hemos visto estos 2 capítulos del libro de Yoshua, y con esto hemos terminado la repartición, el tema de la repartición de las herencias entre las tribus, incluida aquí la tribu de los levitas. Nos quedan por solucionar unos pequeños temas que veremos ahora a continuación, si Dios quiere, la semana que viene.
en la clase de la semana que viene los 3 últimos capítulos del libro de Yoshua. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Shalom, shalom, buenas noches.